Ya, a ver si me confirman, por favor. ¿Se ven mis diapositivas? Sí, profe. Sí, doctor, sí Sí, se ven las profe. diapositivas. Sí, profe. Ya, muy bien, chicos. Entonces, comenzamos. Muy bien, la presente sesión vamos a desarrollar la evolución del pensamiento político. Eh, para ello vamos a entender de que el pensamiento político, lógicamente, ha sufrido una serie de cambios a lo largo de toda la historia. Podríamos decir de que el pensamiento político es el resultado de todo un proceso histórico, social, económico, sociológico, antropológico, es decir, una serie de factores que han contribuido a que en cada momento histórico se desarrolle una corriente política, una forma, digamos, de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, durante todo ese proceso histórico que les hago mención, cabe destacar la presencia como un denominador de relaciones sociales que han de repente encerrado dentro de su esencia relaciones de naturaleza política, ¿no? O sea, llámese desde la etapa histórica que haya podido desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el esclavismo relaciones de corte vertical, donde lógicamente había una imposición evidente, donde había una clase social, los esclavos, que no tenían derecho a nada, solamente solamente, ¿no es cierto?, a formar parte del sistema, no había mayor derecho. En todo caso, en el feudalismo de igual manera se observa relaciones sociales que también van a encerrar en su esencia relaciones políticas, sobre todo las que se van a desarrollar entre el señor feudal y los siervos de la gleba. Entonces, también se observa que hay intrínsecamente, se encierra allí relaciones de naturaleza política que van a determinar, van a caracterizar al pensamiento político de esas circunstancias que les vengo detallando. En la modernidad, de igual manera, en el desarrollo del modo de producción capitalista, también observamos relaciones sociales que encierran también relaciones de naturaleza política, sobre todo las que se desarrollan entre dos grupos sociales marcadamente opuestos. De acuerdo a la teoría del marxismo, estos dos grupos vendrían a ser burgueses y proletarios, ¿no? Entre paréntesis, el pueblo tendría que ser así, ¿no? Muy bien, en todo caso, se observa que durante toda esa evolución del desarrollo del fenómeno político, como un común denominador se observa relaciones sociales que encierran relaciones políticas. También como otro elemento denominador, como otro elemento común durante toda esta evolución, se observa la presencia de la lucha por el poder, ¿no? Se observa que en cada una de estas instancias históricas siempre ha habido lucha por el poder, siempre ha habido clases sociales que han tratado de mantener sus privilegios de naturaleza política, ha habido también clases sociales que han buscado la conquista por el poder. Entonces, también observamos como un común denominador este elemento, ¿no? Podríamos referirnos a la institución de la democracia también como un elemento que ha estado presente de alguna manera en todo ese proceso histórico social, sobre todo en la época moderna. En el esclavismo, en el feudalismo, se recurría a la democracia como una figura de aspiración, ¿no? Entonces, es por ello también que se va a centralizar la exposición de hoy en esa forma de gobierno.
Muy bien, entonces, por democracia, ¿qué entendemos por democracia? Lógicamente es un término bastante complejo que implica muchas aristas, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de analizar, ¿no? Sus propiedades más comunes, sus elementos más generales. Primeramente, habría que indicar de que democracia viene del latín, ¿cierto? Que significa, lógicamente, demos pueblo y tratos gobierno, ¿no? El gobierno del pueblo es una definición que va a partir del vocablo latino, que de alguna manera nos va a reflejar la esencia de la democracia. Muy bien, en todo caso, por democracia también podríamos entender de que la democracia es aquella forma de gobierno donde el pueblo deposita el poder en sus representantes, lógicamente para que estos puedan hacer una buena gestión de ese poder. Eh, en la actualidad observamos que la democracia se concibe desde un enfoque representativo, porque sería inconcebible entender una democracia directa. Eso es imposible, en mérito a que el número de la población es bastante grande, superlativa, de tal manera que sería imposible que 32 millones de peruanos gobiernen en forma paralela. Entonces, bajo esas circunstancias, está justificada la democracia representativa, ¿no? Por democracia también vamos a entender la representación del pueblo a través de sus autoridades. Previamente para ello, el pueblo va a tener que elegirlos en forma democrática. Este mecanismo asegura la legitimidad de las autoridades. El hecho de que la población elija a sus autoridades le otorga, digamos, legitimidad a ese poder que va a ejercer la autoridad, ¿no? Es otra característica fundamental de la democracia. La democracia también vamos a entenderla como la aplicación del principio de separación de poderes, en el sentido de que el poder se debe de concebir como un instrumento para la gestión, para el buen gobierno, que está, digamos, que sirve para el desarrollo social. No puede concebirse como un elemento para beneficiarse en forma personal. Para evitar esa situación, es que en la actualidad se aplica el principio de separación de poderes, poniendo en práctica la escuela de Montesquieu, ¿no? En su obra El espíritu de las leyes ha propugnado esa institución. Ello con la intención de que el poder, para efectos de que éste sea altruista, de que garantice su servicio a la sociedad, tiene que desconcentrarse en tres estamentos, para que esa desconcentración actúe como contrapeso, ¿no? Donde los poderes, en este caso los estamentos que forman, que integran esa separación de poderes, actúen como contrapesos el uno del otro y de esa manera poder controlar el poder que tienen los estamentos judicial, legislativo, ejecutivo, ¿no? Entonces también es otro rasgo de la democracia moderna que la estamos viviendo, la estamos experimentando, ¿no es cierto?, en la actualidad. Muy bien, otro rasgo característico de la democracia viene a ser el respeto de la norma jurídica, el respeto de la Constitución, el respeto de la ley, el respeto de la norma jurídica en general, ¿no? Eh, el respeto de la Constitución significa el respeto de los valores fundamentales que aspira la sociedad. Entendamos por constitución política aquel documento fundamental que garantiza derechos fundamentales de la persona, establece los principios que van a servir para que el Estado pueda organizarse en todo caso.
Fíjense, hablar de constitución significa entender de que allí están reconocidos los valores fundamentales que aspira la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, hablar de democracia significa hablar de respeto a la Constitución y a las leyes. Lógicamente, a efectos de evitar, como lo que ha sucedido en el pasado, donde el monarca en forma autoritaria gobernaba, donde su palabra era ley y lógicamente habían excesos, habían abusos. Para evitar esa situación, se le ha dado la autoridad a la ley. La ley es la que debe de seguirse, debe de cumplirse. Ya no el mandato autoritario del monarca, sino la autoridad de la ley, ¿no es cierto? Otra característica de la democracia moderna que tenemos viene a ser la responsabilidad social que cumple el Estado. El Estado tiene un papel importantísimo como aparato administrativo para prestar servicios públicos y de esa manera poder garantizar los derechos fundamentales que la Constitución reconoce. Tenemos el artículo 1 de la Constitución que establece que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana y su dignidad. Y a lo largo de todo el texto constitucional se desprende lógicamente que el Estado está al servicio de la persona humana, ¿no? Sobre todo el artículo 43 de nuestra Constitución también señala que el Estado está al servicio de al servicio de los seres humanos. Muy bien, entonces hablar de democracia también implica hablar de responsabilidad social por parte del Estado. El Estado está al servicio de las personas humanas. Tienen que garantizarles los derechos que la Constitución reconoce. Muy bien, hablar de democracia también implica hablar de periodicidad, es decir, que los cargos elegidos en forma de elecciones mediante los comicios electorales tienen un periodo determinado, no son vitalicios, como lo que ocurría en las monarquías, donde se heredaba el poder a partir de los rasgos y características sanguíneas. En la democracia moderna no existe eso. El poder emana del pueblo. El pueblo es quien delega a sus representantes, les otorga poder, pero por un periodo determinado, ¿no? Entonces, también la periodicidad del mandato es otro rasgo esencial de nuestra democracia moderna, ¿no? En nuestra democracia también debemos de entender de que tenemos la garantía de nuestras libertades. Se garantiza nuestra participación a través de instituciones democráticas como el de la participación ciudadana, ¿no? Es decir, que los ciudadanos deben de cumplir, deben de participar en forma democrática del gobierno local, del gobierno regional y finalmente del gobierno nacional, ¿no? Es decir, tenemos una democracia que no solamente es representativa, sino que también es participativa, porque entendamos de que el Estado, por más de que sea un aparato administrativo gigantesco, que está integrado por una serie de instituciones públicas, lógicamente, eh, a pesar de tal magnitud, es difícil atender a 32 millones de personas, de tal manera que el Estado requiere la participación de los particulares, que los particulares se inserten dentro de la economía y que suplan el papel que no puede cumplir el Estado, ¿no? Es por eso que se promueve la participación privada en la educación, en la economía en general, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son características de nuestra democracia, ¿no es cierto? La libertad
económica está garantizada, ¿no? La participación eh, económica, el pluralismo económico, las libertades están garantizadas. Y ello, lógicamente, se extiende también a la participación económica. Muy bien, en todo caso, nuestra economía es una democracia, mejor dicho, nuestra democracia es una democracia participativa, ¿no es cierto? Muy bien. De igual manera, se observa lo siguiente, se observa que en la actualidad la participación ciudadana está garantizada no solamente por el derecho, sino que debe de ser entendida de esa manera, es decir, los actores sociales, ciudadanos, deben de integrarse y participar del gobierno local a través de las organizaciones sociales que lógicamente van a constituirlas. Un ejemplo concreto, ustedes generalmente podrán convenir conmigo, generalmente los barrios aquí en nuestro Cusco se caracterizan porque tienen una junta directiva. Esa junta directiva, lógicamente, ha sido elegida en forma democrática. ¿Por qué? Porque esa es la forma de gobierno nuestra. Esa democracia debe de instalarse en toda conformación social, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese parámetro, se tiene juntas directivas que representan al barrio, representan a asociación de padres, a sindicatos, etcétera, etcétera. De tal manera que a partir de esas juntas directivas puede canalizarse la participación ciudadana, puede canalizarse la representación y poder, lógicamente, ir a convenir con la autoridad política, ¿no? Es más fácil para el alcalde de una municipalidad poder entenderse con el presidente de un barrio determinado que con toda la población conjunta, ¿no? En todo caso, ahí también tenemos otro rasgo democrático que viene a ser la participación democrática. Muy bien, entonces, hasta ahí tenemos un análisis de la democracia en sus bastantes aristas. Lógicamente, hay otras connotaciones también que no las estamos detallando. Lógicamente, ello implicaría una demanda mayor de tiempo y de análisis, pero lo básico, lo característico, lo hemos mencionado, lo hemos descrito. Toda esa democracia que la hemos entendido con todas esas aristas, vertientes, consideraciones e implicancias, es el resultado de todo un proceso histórico, social, donde ha tenido que haber sucesos históricos, inclusive lamentables. Esa democracia que hemos construido es, digamos, el reconocimiento a esas generaciones que se han inmolado ante la desgracia, que se han inmolado para reivindicar derechos, ¿no? Esta democracia que tenemos, lógicamente, se ha construido eh, sobre dos sucesos históricos bastante nocivos para la humanidad, Primera y Segunda Guerra Mundial, que lógicamente ha traído el exterminio de un número superlativo de seres humanos, muchos de ellos inocentes, niños, mujeres, ancianos, que por el simple hecho de tener una característica étnica determinada eran sometidos a vejámenes, ¿no? Entonces, fíjense, la democracia que conocemos, lógicamente, se ha construido sobre la base de todos esos hechos históricos, económicos, políticos, antropológicos, sociales, ¿no? Muy bien. Esto como una perspectiva panorámica de lo que entendemos por democracia. Muy bien, sin embargo, debe de sostenerse de que la democracia también tiene cuestionamientos, ¿no? Tiene cuestionamientos, lógicamente hay defectos que deben de solucionarse, pero han sido principalmente advertidos
por la corriente marxista, que tiene una influencia marcada en la ciencia política. Algunos autores sostienen que quienes han desarrollado en gran magnitud a la ciencia política como ciencia viene a ser el marxismo, ¿no? Entonces el marxismo hace un cuestionamiento a la democracia, en el sentido de que la democracia es una figura, es un mecanismo político de dominación de la clase burguesa, que en realidad la democracia es un aparato de la clase económicamente dominante y que nos muestran una pantalla de pseudo-democracia, pero en el fondo no es más que un aparato que sirve para administrar el interés de la clase económicamente, políticamente dominante, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlo ello con mayor detalle, pero vamos a seguir hablando de cómo es que hemos logrado obtener esta democracia. Ustedes se recuerdan de que cuando desarrollamos en el primer aporte el feudalismo, hablamos sobre la monarquía y observamos que las monarquías estaban estructuradas a partir de una jerarquía social donde en la cúspide teníamos al rey, donde estaba lógicamente la nobleza dentro de esa élite, ¿no? Y bueno, no se dejaba mayor participación de la toma de decisiones al pueblo. Había un tema, digamos, vertical, un tema de dominación que inclusive se extralimitaba de lo político. ¿Sí? Había coerción económica en el sentido de que los siervos de la gleba para formar parte del reino tenían que pagar tributos y tenían que someterse a los condicionamientos del rey. Vuelvo a decir, no solamente desde una posición económica, sino también existían elementos extraeconómicos, ¿no? Para mantener ese sistema político-social, intervenía instituciones de tipo superestructural. ¿A qué nos referimos con ello? Que para mantener ese statu quo había una ideología parametrada, una ideología acorde con ese sistema político-social de dominación, ¿no? Allí tenemos la doctrina de Jean Bodin, quien legitimizaba, ¿no?, la autoridad del rey, ¿no? Tenemos en la época de la Grecia antigua también la filosofía idealista desarrollada por Platón, en el sentido de que también defendía el statu quo. Entonces, fíjense, observamos que no solamente existe una estructura política social y ahí nomás queda, digamos, la formación social, sino que existen y se construyen sobre esa base otros elementos que van a servir para consolidar esa estructura social. Entre ellas tenemos a la ideología, ¿no? Entonces, teníamos una serie de intelectuales, pero a favor del sistema de dominación, ¿no? Ya posteriormente tuvo que originarse en forma dialéctica una oposición a esas corrientes que defendían el statu quo. Ahí es donde aparecen los postulados, aparece la corriente, digamos, de la ilustración representada en filósofos ilustrados como el Voltaire, Diderot, Montesquieu, quienes empiezan a cuestionar ese poder absoluto del rey, ¿no? Y empiezan a promover valores sociales como la igualdad, la fraternidad, y lógicamente empiezan a cuestionar la herencia del poder. Lógicamente, posterior
a la Revolución Francesa empieza a instalarse otra forma de gobierno donde se va a aplicar ya los postulados de los ilustrados, sobre todo el principio de separación de poderes, y empieza a concebirse otra forma de gobierno conocida como la república, que ya empieza, digamos, a desarrollar características de la democracia moderna que conocemos. Muy bien, entonces, el papel del marxismo resulta en el sentido de que empieza a cuestionar el papel del Estado, empieza a describir las estructuras sociales que se han desarrollado en cada uno de estos momentos históricos, estableciendo que ha habido un común denominador, y ese común denominador es que siempre ha habido dos clases antagónicas, dos clases con intereses contrarios, donde ha habido sometimiento de una clase hacia la otra, es decir, empieza a postular la famosa lucha de clases. Muy bien, en todo caso, también resaltar de que la lucha de clases, de acuerdo al marxismo, se va a convertir en el motor de la historia, ¿no? Muy bien, entonces empezamos ya a entrar a describir más o menos en forma resumida los postulados del marxismo, ¿no? El marxismo se va a construir a partir de la filosofía materialista, que sostiene que primero, lógicamente, se ha originado todo a partir de la materia, ¿no? Que la idea inclusive forma parte de la materia. Ese es el postulado que sostiene el materialismo filosófico. Dentro del materialismo filosófico también se establece que existe características propias de la materia, que ésta está en constante cambio, que tiene un elemento contradictorio, y para construir ese enfoque marxista del pensamiento, lo que hace el marxismo es aplicar la filosofía materialista a un análisis social, y empieza a crearse lo que se conoce como el materialismo histórico. Entonces, si en la filosofía materialista se ha observado que la materia tiene elementos como la contradicción, el cambio dialéctico, esos mismos principios van a servir y se van a aplicar en forma, digamos, armónica en el análisis de las sociedades. De tal manera que a través del materialismo histórico se va a establecer que también hay estos elementos filosóficos presentes en la realidad. Uno de ellos vendría a ser el cambio dialéctico a través de la lucha de contrarios. Esa lucha de contrarios se va a expresar en la lucha de clases. Muy bien, eso es lo que plantea el marxismo en forma resumida. Entonces, en base a ese análisis, sostiene de que hay una lucha de clases que es evidente, que es marcada a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿cierto? En un primer momento, en el esclavismo, tenemos dos clases antagónicas y marcadas. Por un lado tenemos a los amos y por el otro lado tenemos a los esclavos. En el feudalismo se tiene por un lado al rey y por el otro lado tenemos a los siervos de la guerra. En el capitalismo, la clase social hegemónica, la burguesía, y la clase antagónica, el proletariado, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis que realiza el marxismo, se logra determinar que hay una lucha por el poder, una lucha que es a veces abierta, a veces sutil, ¿no? Se plantea también en el marxismo de que la única forma de conquistar el poder es mediante el uso de la fuerza, mediante el uso de la violencia. Entonces, es una escuela que se ha construido sobre el pensamiento filosófico,
sobre la aplicación del materialismo filosófico y la aplicación del materialismo histórico, y sobre esa base se ha construido toda una concepción general panorámica de la evolución social, ¿no? Lo cual ha influenciado en forma determinante en el desarrollo también de la ciencia política. Entonces, el papel del marxismo, como les decía, radica en cuestionar no solamente al Estado, sino en cuestionar también el papel de la democracia. Sobre todo, Lenin empieza a describir, de acuerdo a sus postulados, obviamente, empieza a sostener que la democracia burguesa esconde la defensa de los intereses de la clase hegemónicamente dominante. Y lo que debe de construirse es una democracia realmente democrática, una democracia donde realmente el pueblo gobierna, por lo que empieza a construirse una democracia popular, que es una forma de gobierno desarrollada, implantada en gobiernos de corte comunista. Ejemplo de ello tenemos a China, Corea del Norte, donde se dice que su democracia realmente representa al pueblo, ¿no? Muy bien, entonces, más o menos los postulados del marxismo en cuanto a la construcción de la democracia son las siguientes. Ellos sostienen que en un Estado liberal que propugna la democracia burguesa, realmente los dueños de los medios de producción son los burgueses, quienes imponen su condición. Por ejemplo, tenemos al dueño de un taller donde se fabrican zapatos. Este dueño de este medio de producción requiere lógicamente de la fuerza humana de trabajo y lógicamente la va a alquilar de aquel grupo de personas que no son dueños de los medios de producción. Lo único que tienen es su fuerza humana de trabajo, es decir, contratan a los trabajadores asalariados, quienes alquilan su fuerza humana de trabajo por un tiempo determinado. Durante ese tiempo determinado, el trabajador en forma figurada forma parte de toda esa maquinaria de producción, volviéndose en un apéndice de la máquina, ¿no? Es una herramienta más. Esto de acuerdo a la concepción marxista. Muy bien, entonces, a partir de esa necesidad del trabajador, lógicamente, el empleador empieza a aprovechar esa situación histórica, social, y empieza a imponer sus condiciones. A partir de esa situación, se evidencia una relación social, pero que encierra relaciones de explotación que van a ser consolidadas a partir, digamos, del derecho, van a ser consolidadas por todo el statu quo, es decir, por todo el régimen social que se ha construido sobre la base de esas relaciones sociales de producción, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, lógicamente, se puede entender de que la democracia burguesa lo que hace es defender ese sistema de explotación, defender esas relaciones de producción, ¿no es cierto? Bueno, esos son planteamientos del marxismo. Por lo tanto, se sostiene que el Estado liberal que desarrolla una democracia burguesa no defiende los intereses del pueblo, sino que defienden realmente los intereses de la clase hegemónicamente dominante, políticamente dominante. Por lo tanto, debe de cambiarse esa estructura económica, esa estructura de relaciones sociales de producción que encierran relaciones de explotación, tienen que erradicarse. ¿Y cómo se van a erradicar? A través de la revolución.
¿no? Hay que, lógicamente, derrocar todo ese sistema de relaciones de producción, es decir, hay que expropiar a los dueños de los medios de producción, o sea, hay que expropiarles, hay que quitar la propiedad y que esos medios de producción pasen, ¿no es cierto?, al dominio del Estado. Que el Estado realmente sea el que sea dueño de esos medios de producción. De esa manera se va a evitar división social, se va a evitar, digamos, la presencia de clases antagónicas marcadas. Eso es lo que postula el marxismo, ¿no es cierto? Nosotros solamente estamos describiendo en forma resumida el papel, los planteamientos del marxismo. Eso quiero, y quiero que quede bien claro. Estamos desarrollando temas de naturaleza política, ¿cierto? Nadie está asumiendo esas posturas, simplemente estamos describiendo. Muy bien, en todo caso, lo que se plantea en el marxismo es que los medios de producción sean expropiados y que estos pasen al Estado, que el Estado sea el que empiece a controlar la economía, finalmente que sea quien, digamos, planifique la economía. Lógicamente, en esa etapa empieza a construirse lo que el marxismo llama la dictadura del proletariado, donde por primera vez realmente la población, realmente el pueblo organizado va a hacerse dueño del Estado. No como lo que pasa en la democracia burguesa, donde el Estado representa a la burguesía, ¿no? Eso es lo que plantea el marxismo. En la construcción del Estado socialista se debe de expropiar los medios de producción y sobre esa base debe de implementarse la dictadura del proletariado, que el pueblo realmente asuma representación en el Estado, ¿no? Y la minoría que va a ser integrada por la burguesía, lógicamente, hay que rezagarla, hay que limitarla en cuanto a sus privilegios, en cuanto a sus derechos. Hay que limitarla mientras se construye la otra fase del socialismo que vendría a ser el Estado comunista. Eso es lo que plantea el marxismo, ¿no es cierto? Entonces, para construir el comunismo, que es una sociedad científica, donde ya se ha eliminado las desigualdades, eso es lo que plantea el marxismo, ¿cierto? Donde se ha eliminado las desigualdades, pero para llegar a esa sociedad, previamente debe haber una primera etapa. Esa primera etapa es la construcción del socialismo a partir de la dictadura del proletariado, donde el pueblo recupera el poder, donde el pueblo realmente se hace dueño del Estado e impone las condiciones del proletariado, es decir, del pueblo, y rezaga a la otra clase social que vendría a ser la burguesía. Muy bien, entonces ha habido sociedades que han logrado implementar estos postulados. Tenemos a la URSS, y a partir de ese suceso histórico ha habido una promoción de revoluciones, ¿no es cierto? Prácticamente ha habido un tiempo donde la mitad del mundo estaba regida por sistemas socialistas, ¿no es cierto? Eso es evidente en la historia, lo hemos observado eso. Muy bien. Sin embargo, destacar de que también ha habido deficiencias en estos sistemas socialistas, ya que propugnaban igualdad, propugnaban desarrollo equitativo. Sin embargo, se alejaron de esos postulados en el sentido de que estos sistemas eran autoritarios. En primer lugar, no había respeto de los derechos humanos y de las libertades. En segundo lugar, no había, digamos, garantía de derechos fundamentales y tampoco había
acceso a la oportunidad de poder de repente formar parte de la toma de decisiones en cuanto a, en cuanto a que estos estados estaban gobernados por un solo partido político, ¿no? El Partido Comunista, que monopoliza el poder y a partir de ello empieza a instaurar, a instalar su política, su ideología en la sociedad. Lo que se observa en Corea del Norte, en China, donde lógicamente ahí el Partido Comunista es el que limita libertades e impone su ideología, ¿no? La libertad está limitada. Bueno, entonces observamos de que la democracia burguesa es cuestionada por el marxismo y lo que debe de implementarse es la democracia popular, ¿no? Eso es lo que plantea el marxismo, ¿no? Muy bien. También tenemos otros fenómenos políticos que se han desarrollado después de 1918, después del Octubre Rojo, ¿no es cierto? Tenemos el fascismo, que también es otro régimen político de naturaleza autoritaria que se ha instaurado como una respuesta a esa ola, digamos, de promoción de revoluciones de naturaleza socialista. Entonces, como una respuesta, se ha instaurado el fascismo, ¿no? Como un régimen autoritario, pero que buscaba, digamos, cohesionar, cohesionar ese régimen a partir de la identidad, del patriotismo. Entonces, allí tenemos el fascismo desarrollado en Italia por Benito Mussolini, que le daba un papel bastante, digamos, importante al Estado. Paralelamente empieza a construirse también otro régimen político, en este caso el nazismo, que también es una figura de fascismo donde empieza a prevalecer la etnia, ¿no? Donde empieza, digamos, a maximizarse las características propias de la etnia alemana, ¿no? Y sobre esa base instaurar un poder que logre de repente dominar a toda Europa y finalmente a todo el mundo, ¿no? En todo caso, también tenemos allí otra concepción de lo que, del mundo, ¿no? Un régimen político que ha buscado instaurar hegemonía en todo el mundo. Entonces, a lo largo de toda la historia, lógicamente, la humanidad ha experimentado diversas formas de gobierno, diversos regímenes políticos, muchos de ellos se han desenmascarado, la historia los ha desenmascarado y lógicamente han reflejado, se han caracterizado por ser regímenes autoritarios, cuyo principal objetivo eran de repente objetivos de naturaleza personal, ¿no? Sin embargo, en la actualidad se tiene ya construida una democracia como resultado de todo este proceso histórico social, donde se ha experimentado lógicamente guerras, vejámenes, ¿no? Vulneración a derechos humanos. Es por eso que hoy en día empieza a sostenerse que la mejor forma de gobierno es la democracia. Claro que tiene los vicios y defectos, ¿no? Porque no todo es perfecto, pero se tiene que seguir este régimen, ¿no? Democrático, porque te garantiza derechos fundamentales.
te garantiza aquellos valores que la Constitución reconoce. Muy bien, es así que hoy en día empieza a hablarse del Estado social de derecho como, como una concepción jurídica que empieza a reconocer que el Estado debe de garantizar no solamente la igualdad y la libertad, sino que debe de garantizar otros valores como la solidaridad. No solamente se preconiza la libertad e igualdad, sino que también se busca la igualdad social, ¿no? Es decir, el Estado va a priorizar lo social sin, lógicamente, menoscabar el derecho del ciudadano, del individuo, del particular, ¿no es cierto? Pero se va a dar mayor prevalencia a lo social. También tenemos otra corriente de naturaleza política que tiene bastante adherencia en la actualidad, que vendría a ser la socialdemocracia, ¿sí? La democracia cristiana, que va a construirse sobre los postulados de la fe, sosteniendo que las enseñanzas de Cristo deben de plasmarse en una organización política, ¿no? Y que debe de garantizarse las libertades tal y cual lo quería Cristo, ¿no? Entonces, tenemos otra figura política que empieza a desarrollarse en la actualidad, ¿no? El social cristianismo. Muy bien, entonces son figuras que nos permiten entender que el pensamiento político es dinámico, que constantemente los actores políticos tratan de describir las circunstancias políticas y sobre esa base promover, plasmar estrategias para la conquista del poder. Lógicamente, dentro de ello se observa la presencia de varias escuelas, corrientes políticas que buscan explicar, buscan proponer la solución a los problemas del mundo, ¿no? En todo caso, seguimos en esa evolución. Las nuevas situaciones que está afrontando la humanidad seguramente van a servir para inspirar otros pensamientos, otras formas de gobierno, ¿no? Quizás en el futuro eh, se aplique de repente otras formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ya se está hablando del gobierno electrónico, ¿no? Es otra figura que empieza a desarrollarse, ¿no? El gobierno electrónico. Se va a centralizar la información a partir del uso de la tecnología, se va a poder determinar quién es quién, ¿no? ¿Dónde está el ciudadano? En el momento actual se va a determinar en qué situación está, en qué lugar está, ¿no? Se va a centralizar la información. Por ejemplo, a qué, digamos, familia pertenece tal persona, ¿no? Cuáles son sus características. Entonces se empieza a construir otra forma de concepción de lo que conocemos como democracia, ¿no? El Estado, ¿no es cierto?, electrónico, el gobierno electrónico. Bueno, en todo caso, eso sería todo por el momento. Entonces vamos a entrar a la siguiente etapa, ya una etapa ya de debate donde los principales actores van a ser ustedes. Yo he tratado de darles algunas pastillas básicas generales que se entiendan simplemente como
criterios básicos, fundamentales, que no se entienda de que uno está asumiendo alguna postura, ¿no? Que no se entienda en ese sentido. Simplemente estamos tocando temas necesarios para nuestra asignatura, ¿ya? En todo caso, aclarando esa situación, vamos a entrar a la siguiente etapa, la etapa de preguntas. Lógicamente vamos a mantener los criterios que ya seguimos señalando. ¿Cuáles son esos criterios?